Cierre sus ojitos ahí donde usted está. Vamos, cierre sus ojitos. De Dios se manifiesta hoy. He llegado hasta aquí en adoración. Visítanos, Espíritu de Dios, crea en mí un nuevo corazón lleno de alabanzas y de adoración. Envuélvenos, Señor, en tu presencia, lleno de alabanza, Espíritu Santo de Dios, y de adoración. Tu presencia en este lugar. Quiero enamorarme más de ti. Espíritu Santo, sopla en mí, tu santa unción quiero sentir. Espíritu Santo, lléname con tu fuego y tu poder. Espíritu Santo, visita mi alma que te necesita. Espíritu Santo, avísame de la paz celestial. Espíritu Santo, 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 Espíritu Santo. Vamos, diga conmigo, Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios, gracias por este tiempo. Gracias por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Gracias porque eres bueno. Y yo te pido, Padre, que tomes control total de esta enseñanza, porque hoy vamos a aprender de tu palabra. Señor, que esta palabra, Señor, pueda tocar corazones. Pero, Señor, sobre todas las cosas, que podamos salir instruidos en tu palabra. A ti sea toda la gloria, toda la honra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Denle un aplauso a Dios. Amén. Quiero antes de iniciar, el video que vieron ahí de los alimentos que había, eso era parte del proyecto que expusieron ahora los hermanos. Y es un proyecto de academia. Y pues si usted quiere ser parte de este proyecto, pues lo invito a que usted sea pues fiel participador de dar al banco de alimentos para esta casa. Amén. Ahora entremos un poquito en la materia y vamos a tener que correr por el tiempo. Cuando hablamos del libro Los Hechos, este libro es muy interesante poder definirlo. Dame ese micrófono porque... Gracias. Cuando hablamos del libro de los Hechos, vemos cómo este libro enmarca una historia muy linda y muy interesante en la vida de la iglesia. Y este libro es un eslabón interesante de la vida de Cristo con la vida nuestra como iglesia. Y es aquí donde tenemos que empezar a ver cómo es que estas enseñanzas nos han llevado a caminar y a entender lo que Dios ha querido que aprendamos. Tratando de seguir la línea que hemos venido hablando, y cuando nuestra amada pastora me pide el favor de enseñar, porque hoy vamos a enseñar, tratamos de seguir una orden cronológico, y terminando en el libro de Hechos 5,
aparece el capítulo 6, 7 y 8 y hace un eslabón, hace una referencia interesante de todo lo que quiero hablar el día de hoy. Y es interesante porque el médico gentil Lucas escribe este relato de todo el libro de los Hechos, dando como referencia la ascensión de Jesús al cielo, y de inmediato habla del cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo presente en el libro de los Hechos. Esta presencia o este libro es la continuación del evangelio o de la historia de Jesús hecha evidente en los diferentes evangelios, en los 4 evangelios que están plasmados en la escritura. Jesús predicó, Jesús enseñó, y este libro nos llena de mucha sabiduría para continuar llevando el mensaje que Jesús llevó a la humanidad. Amén. Como referencia clave de este libro, quiero empezar mencionando este versículo que sobresale sobre todas las cosas en este libro. Y lo vemos en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Y este vosotros me incluye a mí y te incluye a ti. Amén. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en Limón y hasta los últimos días de la tierra. Yo creo que nosotros vamos a ser testigos y estamos siendo testigos de ese poder manifiesto del Espíritu Santo. Amén. Y cuando entendemos este libro, los Hechos, hacemos que nosotros mismos seamos parte de esta historia, porque esta historia lo que empieza a enmarcar es el propósito divino de Dios cumplido en nuestra vida. Pero ¿qué es ese propósito del cual siempre hablamos? Cuando vamos a entender lo que es un propósito, el propósito es la intención original para alcanzar algo. Ese algo, lo que Dios quería alcanzar. Cuando Dios envía a su Hijo, lo envía bajo un propósito divino o un propósito establecido bajo ese plan. Y quiero mencionar algo para hacer referencia a ese propósito divino, y es un versículo que todos nos sabemos, que está en Juan 3:16, pero quiero leer en la traducción lenguaje actual, y dice lo siguiente: Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, habla en primera persona, que soy su único hijo, para que todo el que cree en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Entonces la intención original del plan o del propósito de Dios es que todos tengamos vida eterna. Esa es la intención primordial de Dios. Pero la mayor lucha del ser humano es creer en Jesús. Y le explico: creer no es un asunto de saber de que Él existe. Creer es un asunto de hacer lo que Jesús dice. Amén. Ahora bien, solo recapitulo un poquito, porque los apóstoles dijeron en Hechos 5:29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora bien, Jesús predica, Jesús enseña y Jesús bautiza. La palabra en el libro de Juan 16:7 nos enseña algo muy interesante, porque aquí necesitamos validar la palabra, necesitamos validar lo que Jesús nos ha venido enseñando, porque Él dice claramente que necesariamente Él va a dejar una promesa. Y en Juan 16:7 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y hay una promesa muy linda, porque Él claramente le dice a sus discípulos: me es necesario irme para que el Consolador, aquel que aparece en el libro de los Hechos, el Espíritu Santo, esté presente en la vida de todos nosotros. Amén. Este Consolador hace referencia al Espíritu Santo, que es aquel que nos ayuda, nos guía, nos ordena y nos da poder. Ese poder que nos habla Hechos 1:8, y recibiréis poder. Ese poder de aquel Consolador, de aquella promesa que recibimos. Amén. Pero ¿quiénes o para qué ese poder? ¿Quiénes pueden recibir ese poder o para qué es ese poder? Lo primero que quiero enfatizar es cuando los apóstoles reciben ese poder. Ahora, los apóstoles reciben ese poder e inmediatamente empiezan a predicar o empiezan a hablar de Jesús, y
el evangelio se empieza a expandir. Se expandió rápidamente. El mensaje de la salvación se empezó a expandir rápidamente. Amén. Y así como predicaban la palabra, ellos también enseñaban y también bautizaban. Y es interesante porque es aquí donde nosotros empezamos a crecer rápidamente. Y yo creo que así como el plan de Dios es que el evangelio crezca, el plan de Dios es que el portador de su gloria crezca también. Yo creo que esta iglesia va a crecer porque aquí está el Espíritu Santo de Dios. Y donde está el Espíritu Santo de Dios, tiene que haber un crecimiento espiritual. Amén. Los creyentes estaban creciendo, se estaba expandiendo el reino de los cielos. Pero así como crecía el reino de los cielos, también crecían los problemas. Y la Biblia enseña específicamente que cuando empezó a crecer los creyentes, empezaron a haber una serie de problemas por la repartición de los alimentos. Los alimentos traen problemas. Y se empezó a dar esa problemática. Entonces, el relato histórico nos dice que los 12 discípulos llegaron y reunieron a los creyentes y les dijeron claramente: miren, es necesario que ustedes escojan a 7 personas. Y entonces los creyentes vienen y escogen a 7 personas. Y cuando los apóstoles llegan, empiezan a orar por esas personas y le imponen manos a estos 7. Entonces estas 7 personas eran las encargadas de administrar los alimentos, de repartir. Bueno, allá le va a tocar una bolsita de arroz, a Jade le va a tocar 2 bolsitas de frijoles, etcétera, etcétera. Ellos empezaron a repartir esos alimentos. Ahora bien, yo quiero abrir un paréntesis bien grande, porque cuando uno empieza a armar la palabra, uno empieza a buscar referencias bíblicas. Y es interesante lo que dice el comentario Diario Vivir. Un liderazgo es un asunto de seriedad. Cuando te llaman para un liderazgo, es un asunto que usted tiene que tomar con seriedad, porque fueron escogidos, oraron por ellos y les impusieron manos. Quiere decir que le dijeron: ustedes van a ser los líderes de esos alimentos, de la repartición de esos alimentos. Para lo que Dios te haya escogido, es necesario que usted lo tome con seriedad. Amén. Ahora, el profeta Celso dice lo siguiente: si ustedes fueron escogidos y comisionados para liderar, deben ser responsables y cumplir con el compromiso, porque ustedes dijeron sí al llamado. Ese profeta Celso es tremendo, ese profeta Celso, Pero si usted dijo que sí, es porque usted está asumiendo el compromiso. Amén. Ahora bien, vamos a seguir un poquito porque estoy haciendo referencias. También el Diario Vivir me enseña, o la Biblia del Diario Vivir me enseña, que esa imposición de manos representa la impartición para separar a alguien del cumplimiento a un servicio que Dios llama de esa persona. Amén. Ahora bien, de estas 7 personas que se escogieron, había un hombre llamado Felipe. En el capítulo 8, verso 4 en adelante, vemos a Felipe predicando el evangelio. Lo vemos predicando, pero este no fue llamado para repartir alimentos. Felipe fue llamado para repartir comida, no para predicar. Yo quiero decirle algo: en aquello poquito que Dios te llamó, haz de ese poquito algo grande para tu vida, algo grande para Dios, porque Dios empieza dándote responsabilidades pequeñas. Depende de ti si esa responsabilidad crece para gloria y honra de Dios. Amén. Y la Biblia me enseña, y quiero leer en traducción lenguaje actual porque me llama la atención lo que dice Hechos 8, 5, 6, traducción lenguaje actual. Felipe fue a la ciudad de Samaria y ahí se puso a hablar acerca de Jesús. ¿Qué hizo Felipe? ¿Qué hizo? No dice predicar, dice hablar.
Ahora, ¿sabe por qué me gusta esta traducción? Porque la gente lo que quiere es el micrófono para hablar de Jesús, y usted no necesita el micrófono para hablar de Jesús. Por eso la traducción dice hablar de Jesús. Cuando usted habla de Jesús, es ahí donde el Espíritu Santo toma lo que usted habla y trae convencimiento a aquella persona. Amén. Sigue diciendo, se puso a hablar acerca de Jesús, el Mesías. Felipe era uno de los 7 ayudantes de la iglesia. Toda la gente se reunía para escucharlo con atención y para ver los milagros que hacía. Aquel que repartía alimentos ya hablaba de Jesús y hacía milagros. Amén. Esta traducción me encanta. Porque ¿qué es lo que usted puede hablar de Jesús? ¿Qué es lo que usted puede decir de Jesús? Lo que pasa es que la gente, si no tiene una plataforma, si no es bien visto por la multitud, no quiere hablar de Jesús. Pero tomaba la oportunidad de hablarle a uno, y ese uno que gana es ganancia para el reino. Amén. Hablando de Jesús, es como la gente empieza a recibir ese poder manifiesto del Espíritu Santo. Es como la gente empieza a recibir ese milagro divino. Y no hablamos de ese milagro material, hablamos del milagro de la vida eterna. Amén. Cuando hablamos de Jesús, estamos siendo utilizados por el Espíritu Santo para que el plan divino de Dios y el propósito de Dios se cumpla en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Pero ojo con esto, hablar de Jesús o hablar de Mesías no es un asunto de hablar de mí mismo. Es verdaderamente darle la gloria a Dios. Porque muchas veces sale a relucir, esto lo hice por gloria y honra de Dios. Y cuidado con eso, porque Dios no comparte su gloria con absolutamente nadie. Amén. La iglesia está llamada a hablar de Jesús, y es lo que hizo este hombre. Jesús habló claramente, habló de lo que necesitábamos, y Él nos enseñó, y lo que Él quiere es que nosotros sigamos hablando de aquello que Él hizo, hace y seguirá haciendo. Amén. El libro de Hechos, capítulo 8, verso 7, nos dice lo siguiente: porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando gran voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Cuando Felipe empezaba a hablar, dice la palabra que los espíritus inmundos salían y las personas se sanaban. Y esto me llama mucho la atención, porque cuando usted tiene un corazón dispuesto a hacer lo que Jesús quiere que usted haga, Él te va a utilizar. Amén. Y entonces yo siempre me pongo a pensar y le digo: Señor, yo quiero que usted me utilice. Y voy a decir algo, porque muchas veces Dios no nos utiliza como Él quiere utilizarnos, porque nuestro corazón no está listo para ser utilizado por Dios. Imagínese a uno de nosotros resucitando un muerto. Ya usted no va a caminar en la tierra, usted va a caminar en el tercer cielo, porque nuestro corazón no está preparado para darle la gloria a Dios. Los Hechos me está diciendo a mí, la obra que empezó Jesús, Él quiere que nosotros la sigamos. La obra que empezó Jesús, Él quiere que nosotros la sigamos. Pero ¿cómo es que la vamos a seguir? Únicamente con el poder del Espíritu Santo. Amén. Mucha gente es escogida, pero quieren su propio poder, quieren su propia gloria, y esto no es parte de Dios. Es interesante porque el relato histórico cuenta que Felipe predicaba y la multitud, los creyentes, crecían. Y es interesante porque la historia habla de un famoso mago, y este mago hacía muchos milagros, el mago llamado Simón. Y este mago hacía muchos milagros por arte de magia, engañaba a la gente.
daba una prosperidad y una verdad falsa. Pero es interesante porque la gente lo veía como que eso que él tenía es poder de Dios. Pero cuando la gente empezó a escuchar hablar a Felipe, la gente en el corazón empezó a ser convencida del verdadero evangelio de Jesús. Porque cuando usted habla del verdadero evangelio de Jesús, no hay mago, no hay poder, no hay nada que pueda superar el poder del Espíritu Santo actuando en nuestra vida. Amén. Puede ser el mago más grande del mundo, pero déjeme decirle que hay un poder más grande que cualquier otro, porque es un poder divino, es el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y es interesante porque este hombre tenía engañado a todo mundo, hacía trucos, y el mundo nos hace un montón de trucos y nos tiene ciegos, nos tiene engañados. Pero lo más lindo de todo esto es que este mago, al escuchar lo que Felipe hablaba, él también se convenció por el poder del Espíritu Santo de Dios. Ahora bien, la Biblia relata, pero ahora la gente creyó en el mensaje de Felipe sobre la buena noticia acerca del reino de Dios y del nombre de Jesucristo. Como resultado, se bautizaron muchos hombres y mujeres. Le pedí a Dios que en qué momento hago esta pregunta, y creo que este es el momento. ¿Quiénes son bautizados? ¿Quiénes han sido bautizados? ¿Quiénes han ido a las aguas? ¿Quiénes han sido bautizados? Amén. Todavía veo muy pocas manos que no se, muchas manos que no se levantaron. Ahora bien, el resultado del poder de Dios se manifiesta en la evidencia pública de dejar nuestra vieja naturaleza y empezar a vivir y creer en la verdad de Jesucristo. Para dejar nuestra vieja naturaleza necesitamos hacer actos evidentes o actos públicos de que creemos en el mensaje de salvación. El ser bautizado es una evidencia pública de creer en el mensaje de salvación y el de sepultar tu antigua manera de vivir públicamente para vivir a la manera de Dios. Entonces, cuando hago esta pregunta y usted tiene, no sé, 6 meses, 7 meses, 1 año y no se ha bautizado, yo me pregunto, ¿qué ha hecho el mensaje que se le da en esta casa para que usted no manifieste públicamente que usted cree en el mensaje de salvación? Ojo con esto. No quiere decir de que usted no sea bautizado, no va a adquirir la vida eterna. Pero si usted cree en ese mensaje de salvación, si usted cree en ese Jesús, usted debe confesar públicamente y ser bautizado para que su vieja manera de vivir y hacer evidente de que usted está creyendo en el mensaje de Jesucristo. Amén. Ahí se la voy a dejar picando, nada más, porque más adelante usted va a entender lo que le quiero decir. Porque todo esto viene a través del convencimiento del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que trae convencimiento a su vida. No es el hombre el que te convence, es el Espíritu Santo el que te convence. Nosotros somos solo únicamente instrumento. La Biblia nos enseña claramente en Juan 16, 8, 11: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de juicio, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, cuando voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo haya sido ya juzgado. Entonces Él nos usa como instrumento, pero el Espíritu Santo es el que trae ese convencimiento para que usted tome las mejores decisiones. Amén. Hay veces hay que ser cruel, porque cuando usted no ha hecho algo, quiere decir de que usted no ha sido convencido por el Espíritu Santo. Cuando usted no ha hecho algo que se predica, que es parte de la visión de esta casa, y usted no lo ha hecho, quiere decir que usted no ha sido convencido por el Espíritu Santo.
Hay personas aquí que tienen años en la iglesia y no son bautizadas. ¿Qué está haciendo? ¿Dónde está el Espíritu que le habla? ¿O está haciéndole oído sordo al Espíritu Santo? ¿O es que usted no ha entendido lo que Dios quiere para su vida? Amén. Es lindo, porque la palabra es linda. Porque este mago, Simón, fue convencido. Si este mago, si esta persona que engañaba con sus trucos fue convencida, quiere decir de que el Espíritu Santo sí trae convencimiento. Quiere decir que Él sí trae ese convencimiento para que nosotros hagamos según lo que la palabra quiere que nosotros hagamos. Pero recalco, hay algo muy importante como centro de este mensaje, o como parte del centro de este mensaje. Cuando estas personas fueron bautizadas y la iglesia crece, aparece en escena Pedro y Juan. Entonces Pedro y Juan llegan a Samaria para que los nuevos creyentes recibieran al Espíritu Santo, ya que aún no lo habían recibido, solo habían sido bautizados. Y entonces llega Pedro y Juan y están todos los creyentes. Y entonces Pedro y Juan empiezan a orar por los creyentes y le imponen las manos. Y entonces todos empiezan a recibir al Espíritu Santo de Dios. Amén. Quiero aclarar algo. Si usted quiere al Espíritu Santo de Dios, lo único que tiene que hacer es anhelarlo en el corazón. Usted no necesita que nadie le ponga manos. Si usted lo necesita, si usted lo quiere verdaderamente, solo anhélelo de corazón. Amén. Ahora bien, para seguir explicando un poco esto, este famoso mago se equivoca. Ya en la palabra lo convence y dice: wow, sí, lo que está predicando Felipe, lo que está hablando Felipe, me ha cambiado mi pensamiento. Pero cuando llega Pedro a orar, Pedro y Juan a orar, este Simón ve lo que sucede y él dice: yo quiero ese poder. Y le insinúa a Pedro y a Juan: ¿cuánto vale ese poder? Déjeme decirle que el poder del Espíritu Santo no se compra. Usted lo recibe por gracia. Usted lo recibe por gracia. Amén. No es un asunto de comprarlo, es un asunto de que Él lo prometió y Él se lo da. Es un regalo que muchas veces creo que no merecemos, pero como es promesa de Dios, ahí está presente para nuestra vida. Y entonces es interesante lo que responde Pedro: que tu dinero se destruya junto contigo por pensar que es posible comprar el don de Dios. Tú no tienes parte de derecho en esto. Ojo con esto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Entonces, para que podamos recibir eso de parte de Dios, nuestro corazón tiene que ser un corazón recto delante de Dios. Amén. La traducción lenguaje actual dice: vete al infierno con todo tu dinero. Lo que Dios da como regalo no se compra con dinero. Tú no tienes parte con nosotros, pues bien sabe Dios que tu intención, tus intenciones no son buenas. Amén. ¿Cuál es la intención de nuestro corazón, iglesia? ¿Cuál es la intención de nuestro corazón verdaderamente? ¿Cuál es la intención que tiene usted con el Espíritu Santo? ¿Cuál es la intención que tengo yo con el Espíritu Santo? Y a veces la intención que tenemos es equívoca, y es equívoca a través de nuestros actos, porque queremos ese poder. Pero ese poder, ¿para qué es? No es para gloriarme yo mismo, sino para que el propósito de Dios se cumpla, para que todos lleguemos a tener esa vida eterna. Amén. Felipe nos deja una gran enseñanza al ser obediente a la voz del Espíritu Santo.
Porque aquí entro en la materia a donde quiero llegar. Porque todo lo que les comenté lo vemos relatado desde el capítulo 6. Me brinco el capítulo 7 porque se da una referencia clara de uno de los 7 que escogieron donde predica. Y brinco hasta el capítulo número 8 y explico todo lo que acontece. Pero llega hasta el capítulo 26 donde Felipe empieza a predicarle a una persona en específico. Y entonces Felipe empieza a recibir una instrucción del Espíritu Santo. Y dice el verso 26, nueva traducción viviente: en cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo: ve al sur por el camino del desierto que va a Jerusalén, a Gaza. Entonces él emprendió su viaje y se encontró con un tesorero etíope, un eunuco de mucha autoridad bajo el mandato de Candace, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar y ahora venía de regreso, sentado en su carruaje. Leía en voz alta el libro del profeta Isaías. Y esto es interesante porque era extraño ver que un etíope fuera a adorar a Jerusalén. Y viendo referencias, hace una referencia que no era normal que una persona negra, el etíope hace referencia a una persona negra, fuera a adorar a Jerusalén. No era algo normal. Es más, en algunos escritos, en algunas cosas que estudié, dice que él no fue ni al templo a adorar. No fue ni al templo a adorar, pero él fue a adorar. Y de la forma como lo dice, es interesante. Porque cuando vamos al contexto, vemos primeramente la instrucción de Dios. Y cuando Dios nos da una instrucción, lo primero que tenemos que hacer es cumplir con esa instrucción. Y cuando Dios nos dice vaya, nosotros tenemos que ir. Y este camino era un camino incómodo, era un camino desértico. Y es interesante porque cuando veo unas letritas pequeñitas, cuando en el contexto del estudio bíblico me manda Corintios y dice Corintios que nosotros andamos por fe y no por vista. Y muchas veces tenemos que movernos por fe, por lo que Dios nos dice. Y cuando caminamos por fe, vamos a ver lo que Dios quiere que hagamos por fe. Amén. Y entonces este hombre emprende su camino, emprende su viaje. Y en el contexto o en el mandato, en el mandamiento, levantarse o levántate y ve hacia el sur, es traducido o da una referencia griega o el significado griego a una acción de tomar el tiempo para empezar a caminar y avanzar. Así que lo que dice es que sigue avanzando, sigue adelante, sigue caminando y te detienes donde yo te diga. Entonces el ángel de Dios le dice: hey Felipe, levántate y camina. Y él obedientemente empieza a caminar, empieza a avanzar, sigue avanzando. Y no dice claramente cuánto caminó, pero caminó hasta el punto donde el ángel le dice: detente ahí. En el verso 29 el Espíritu Santo le dice a Felipe: acércate y camina junto al carruaje. Y esto es interesante porque este eunuco, cuando regresa, va en su carruaje, va leyendo y el mandato de Dios hacia Felipe le dice que vaya en dirección de ese carruaje. Y cuando llega, el Espíritu Santo lo inquieta y le dice: ahora sí, acércate y camina cerca del carruaje. Y entonces me veo en el contexto donde el eunuco va en el carruaje y Felipe corre y empieza a caminar a escuchar lo que está diciendo el eunuco. Y se da cuenta que lo que está diciendo es lo que el profeta Isaías escribió. Corriendo se acercó Felipe, bajo la orden del Espíritu Santo. Cuando se acerca a este carruaje, escucha lo que está leyendo. Pero él le hace una pregunta: ¿entiendes lo que estás leyendo? ¿Entiendes lo que dice la Escritura? Nosotros entendemos lo que Dios quiere enseñarnos. ¿Entiendes lo que Dios quiere para tu vida? ¿Entiendes lo que durante todo este tiempo que estás en casa
en la casa de Dios, recibiendo enseñanzas, has entendido lo que Dios quiere para tu vida? ¿Sabe qué? Yo creo que muchas veces no entendemos, porque en cosas tan pequeñas sabemos que estamos actuando mal y seguimos actuando mal, y hemos recibido enseñanza. ¿Qué es lo que usted ha aprendido aquí en casa? ¿Qué es lo que usted está leyendo en la Biblia? Usted lee la Biblia, ¿verdad que sí? Sí. ¿Qué es lo que usted está leyendo? ¿Lo entiende o no lo entiende? Por eso Felipe le preguntó: ¿entiendes esto? Y el eunuco le dice: no lo entiendo, ¿cómo lo voy a entender? No hay quien me lo explique. Pero a usted aquí le han explicado la palabra de Dios. A usted aquí le han enseñado la palabra de Dios. Aquí a usted lo han instruido en la palabra de Dios. Aquí a usted lo han direccionado en la palabra de Dios. Aquí a usted lo han llevado poco a poco para que usted crezca en la palabra de Dios. Pero hay acciones que estamos haciendo que no van alineadas a lo que usted ha aprendido. No me lo contó nadie. Lo veo, lo hablo y lo sé. Verso 31. ¿Cómo puedo entender a menos que alguien me lo explique? ¿Cómo puedo entender a menos que alguien me lo explique? Y esto es interesante. Una de las cosas que creo que lo que busca siempre nuestra pastora y nuestro pastor, y creo que cuando venimos de encuentro y las mujeres vienen a encuentro, ¿dónde están las mujeres que vienen llegando a encuentro? Muy bien, felicidades, felicidades. Y una de las cosas que la pastora siempre nos dice que hay personas nuevas, personas que vienen de encuentro y necesitan aprender de la palabra. Y muchas veces después de un encuentro el mensaje que traemos es un mensaje para que sigan creciendo en lo que han ido aprendiendo. Y lo interesante de esto es que Felipe le pregunta al eunuco, y el eunuco le dice: pues no tengo quien me lo explique, si tú me lo explicas también lo entiendo. Y lo que él estaba leyendo era lo que está plasmado en Isaías 53. Y el mejor mensaje que puede recibir una persona está plasmado en Isaías 53. Es aquello que usted recibió en el encuentro. Es aquello donde como empezó tu encuentro. Y solo toco algunos versículos que me llamaron la atención de Isaías 53, porque es interesante ver cómo este hombre lee la palabra y no la entiende. Porque dice claramente: varón de dolores, experimentado en quebranto. Y sigue diciendo que él fue llevado al matadero. Y sigue relatando todo lo que usted sabe sobre Isaías 53. Y en el verso 7 dice: maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja que enmudece ante sus trasquiladores, ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrastrado de la tierra de los vivientes y golpeado por la rebelión de su pueblo. Y entonces el eunuco dijo: ¿el profeta de quién habla? ¿Habla de sí mismo o habla de otro? El eunuco claramente dice: ¿de quién está hablando el profeta aquí? ¿Sabe de quién está hablando el profeta aquí? De aquel que nos da la vida eterna. El profeta estaba hablando de aquel que fue a la cruz para darnos esa vida eterna. Una enseñanza donde Felipe le explica al eunuco: eso que estás leyendo es lo que te va a salvar, es lo que te va a dar vida eterna, es aquello que te va a sacar, es aquel que te va a sacar de donde estás y vas a poder vivir en la plenitud de Cristo Jesús.
Lo más lindo de todo esto es que si reconocemos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador y vivimos en su obediencia, ahí es donde empezamos a adquirir ese regalo de Dios. Amén. Yo me imagino, y aquí me pongo un poquito creativo, porque esta tarde, retomando un poquito la enseñanza, me puse un poquito creativo. Porque dije, ¿cómo Felipe fue que le enseñó? Yo me imagino a Felipe en el carruaje, sentado con el eunuco y teniendo una conversación con él. Una conversación tan rica, como cuando la pastora se sienta conmigo, como cuando yo me siento con Celcito, como cuando usted se sienta con su pastor, con su pastora, a hablar de Jesús. O cuando usted se sienta con alguien a explicarle lo que Jesús hizo con usted. Amén. Y yo me imaginaba a Felipe explicándole la profecía en función del evangelio, enseñándole desde el nacimiento de Jesús, su vida de santidad, su muerte y resurrección. Me imagino a Felipe hablándole, mire, Jesús nació, vino un ángel y le dijo a María que iba a tener al Mesías, al libertador. Y me imagino al eunuco, no, wow. Y después Felipe explicándole, y este creció, y él pasaba su vida en la sinagoga aprendiendo de la palabra. Y el eunuco, wow, tan pequeño en la palabra. Y me imagino a Felipe diciéndole, y sí, y este hombre era necesario que fuera bautizado. Y aquí me llama la atención, porque me imagino a Felipe diciéndole, y era necesario que él llegara donde Juan el Bautista. Era necesario que él llegara ahí, porque ahí es donde iba a arrancar el ministerio, ahí es donde iba a arrancar todo. Y me imagino a Felipe explicándole, y mire, y Jesús, aquel niño que creció, llega donde Juan. Y llega donde Juan y explica lo que la palabra en Juan 1:24, 28 dice. Y los que habían sido enviados eran los fariseos. Y les preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo? Yo me imagino a Felipe diciéndole, los fariseos llegaron donde Juan y le preguntaron a los fariseos, ¿por qué tú bautizas si tú no eres el Cristo? Y el eunuco le decía, pero ¿por qué Juan bautizaba? Y Felipe le decía claramente, porque era el plan de Dios. Era el propósito de Dios. De esa forma era como Dios quería que se dieran los planes. Y entonces, sigue diciendo la escritura, entonces Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Y entonces Felipe le dice que Juan le decía a la gente, en medio de todos nosotros hay uno que no conocéis. Y el verso 27 dice, y este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, el cual yo no soy digno de desatar las correas de su calzado. Y entonces Felipe le decía, Juan llegó y entendió que el plan por el cual Dios lo crea era para que él preparara el camino para el Señor Jesucristo. Y entonces el eunuco empieza a entender el tema del bautismo, empieza a entender el tema de la palabra, empieza a entender lo que Jesús quiere para su vida. El que está antes de mí, del cual no soy digno de desatar sus correas del calzado. Estas cosas sucedieron al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Y es asombroso porque iban en el carruaje, y mientras Felipe le explicaba, el Espíritu Santo en medio de ese carruaje empezaba a traer convencimiento al eunuco.
Felipe solo hablaba de Jesús, explicaba lo que sucedió en los evangelios, explicaba la vida de Jesús. Felipe, aquel que fue escogido para repartir alimentos. ¿Para qué has sido escogido? Para estar allá atrás en el baño. Allá puedes hablar de Jesús. Hace unas semanas, una persona sale corriendo para el baño. Y la esposa de esa persona me dice, sígalo. Cuando llego al baño, esa persona pues, de alguna forma la palabra que se estaba dando, o no me acuerdo si era en medio de la adoración, creo que era en medio de la adoración, el Espíritu Santo empezó a liberarlo. Él no sabía lo que estaba pasando, porque no es el hombre el que hace, es el Espíritu Santo. Y entonces yo salgo corriendo y me lo encuentro en el baño así. Y yo solo lo abracé y lloré por él. Solo lo abracé y lloré por él. Y le pedí al Espíritu Santo de Dios que trajera paz a su corazón. Dios me dio la oportunidad de poder orar por esa persona en el baño. Quiere decir que ahí usted en el baño puede hablar de Jesús y hacer lo que Jesús quiere que usted haga. Puede ser que aquí usted hable de Jesús en su trabajo, en su casa. Pero lo que quiere Jesús es que usted hable, y que hable de lo que Él hizo, lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Y cuando usted lo habla, viene un convencimiento a la vida de aquel que recibe la palabra de Dios. El asombro del eunuco, tras todo lo que Felipe le enseñaba, permitió que el eunuco tomara una decisión. Y dijo el eunuco en el verso 36: ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Esto es lo que yo llamaría la respuesta a la salvación. Esto es lo que yo llamaría una respuesta a lo que una persona recibe. Esto es lo que yo llamaría el convencimiento de lo que el Espíritu Santo está haciendo en una persona. El bautismo, sí, es parte del propósito de lo que Dios quiere que recibamos. Porque este bautismo o este bautizo representa que yo me sumerjo, dejo mi vida pasada para hacer pública mi nueva vida, siendo obediente a Jesús. El libro de los Hechos específicamente lo que nos enseña es: el Espíritu Santo está presente en los Hechos y está presente ahora. Y usted y yo somos parte de ese mover del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es real. El Espíritu Santo está presente y el Espíritu Santo es el que trae convencimiento. Pero ese Espíritu Santo va a ser manifiesto en nuestra vida cuando verdaderamente vemos que nosotros tomamos esa decisión de hacer evidente lo que Él está provocando o lo que Él está activando en nosotros. Entonces Felipe, verso 37-38, Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Si crees de todo corazón, bien puedes. Cuando nace este tema nace porque yo creo que de los casi 17 años que tengo en el Evangelio, he visto pasar personas que no toman decisiones. Yo llegué a Cristo y entendí claramente cuál era mi posición e inmediatamente tomé la decisión de bautizarme. Y esta iglesia realiza bautizos 2 veces por año.
Y cuando nos damos cuenta, hay personas que tienen 5 o 6 años y hasta el día de hoy se bautizan. Y entonces yo dije, ¿dónde están las decisiones verdaderas que tiene que tomar un cristiano? Ahí es donde empieza a verse manifestado el poder de Jesús en su vida. Cuando usted toma decisiones, y si usted no puede tomar una decisión tan clara y específica, una decisión que Jesús tomó, ¿qué está pasando con usted? Usted no está siendo parte de esa historia del libro de los Hechos. Porque claramente dice que cuando se hablaba de la palabra, la gente se convertía y eran bautizados. Amén. Entonces Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Si crees, si creemos en que Jesús es nuestro único y suficiente Salvador, podemos ser bautizados. Y no solamente es un asunto del bautizo en agua. Yo creo que es donde se cumple la palabra. Juan bautizaba en agua, mas Jesús en el Espíritu Santo y fuego. Para recibir ese Espíritu Santo necesitamos creer de todo corazón. Respondió y dijo: creo en Jesús, creo en Jesucristo, es el Hijo de Dios. Inmediatamente mandó a parar el carruaje y descendieron ambos a las aguas, y Felipe y el eunuco, y Felipe lo bautizó. Esta historia es interesante porque una persona que fue escogida para repartir alimentos predicó, hizo milagros y ganó un alma, específicamente hablando del eunuco, pero ganó muchos creyentes. ¿A quién has ganado para Cristo? ¿A quién has bautizado para Cristo? ¿O a quién has bautizado en el nombre de Jesucristo? ¿A quién has ganado? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo? No, es en serio. ¿Qué estamos haciendo? ¿O esta iglesia se detuvo hasta aquí? Ya de la escalerita no pasamos. ¿Qué estamos haciendo, iglesia? El libro de Hechos dice que habló uno que repartía alimentos y muchos se convirtieron. ¿Qué estamos haciendo? Uno que repartía alimentos habló y bautizó al eunuco. Uno que en buena teoría no era parte, no era digno, no era. ¿Qué estamos haciendo? Nos damos cuenta que Él nos usa, pero todavía no llegamos al convencimiento de querer que Él nos siga usando. Yo conozco personas, fuimos a hacer una visita con una persona y yo le dije a esa persona: Dios te usa. Creo que esa persona no me entendió el mensaje que le di, porque lo que Dios quiere de esa persona es que así como Dios te usa sin hacer nada, empieza a hacer para que Dios te use en grandes cosas. Hay personas que Dios usa por misericordia, porque de alguna forma Dios va a usar a alguien para que el reino siga avanzando, siga creciendo. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros verdaderamente para que el plan o el propósito divino de Dios se cumpla? Que todos tengamos vida eterna. ¿Qué estamos haciendo? El libro de los Hechos es muy lindo. Y créame, pastora, para mí hubiera sido muy fácil predicar sobre Pablo, porque tuve tentado a brincarme esos 3 capítulos, porque me dijo: lo que usted quiera. Pero me llamó la atención porque llegar a predicar de un hombre influyente que sencillamente se convirtió a Cristo y empezó a hacer, porque tomó una decisión, hacerle entender a la iglesia que qué es lo que estoy haciendo yo para ganar esas almas, es donde empieza a tomar sentido lo que Jesús quiere para mi vida. Podría empezar a tomar lista aquí y decir: ¿a quién usted ha ganado para Cristo? ¿Cuántas almas usted ha ganado? ¿Cuántas veces nuestra pastora se para aquí
a enseñarle la palabra y nos anima, nos exhorta y nos dice: ¿cuántas personas usted ha ganado para Cristo? Pero está la otra parte interesante, porque sí, probablemente usted está haciendo algo, pero tu testimonio no está siendo evidente de lo que tú estás haciendo. Entonces, cuando ganas a esa persona, entre comillas, esa persona empieza a conocer de ti y dice: ¿para qué me ganó si este está peor que yo? Este acto del bautismo, de bautizar al etíope, muestra una relación linda, inexplicable, entre la fe en Cristo y un acto de seguir y en obedecer la voluntad de Dios. El paso de bautizarse simboliza la identificación con la muerte y sepultura y resurrección de Jesucristo, y es una señal pública de mi cambio y de mi fe. El bautismo es un paso importante en la vida del cristiano. No es un acto simbólico nada mente, sino es una declaración pública que usted sí o sí, cueste lo que cueste, va a seguir a Jesús. Amén. Si has creído en Jesús, estás listo para dar ese paso y ser obediente y demostrarle al mundo cómo es tu fe. O tu fe es fe de gelatina, o es una fe firme. Cierro con esto. Esta iglesia está pegada a una visión que es de parte de Dios y una visión que está alineada a la palabra de Dios. En esta casa, portadores de su gloria, la visión está pegada a un mandato de Jesús. Y entonces en Mateo 28:19 dice lo siguiente: por lo tanto, id y hacer discípulos en todo Limón, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Es así como ganamos almas para Cristo, bajo una visión plasmada en la palabra de Dios, y una visión que dice: ganamos esas personas, las convertimos en discípulos y las bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Qué tal si usted se pone en pie? Le di vueltas, mucha vuelta, porque siempre se busca hacer un llamado. Y yo dije: Señor, pero esto es una enseñanza muy puntual. ¿Cuál es el llamado? No hay llamado hoy. El llamado ya se lo hizo Jesús a usted. Usted decide qué quiere hacer. Yo decido adorarlo a Él. Yo decido serle obediente a Él. Yo decido seguirlo a Él, cueste lo que cueste. Así que yo creo que el Espíritu Santo de Dios ha querido bautizarnos durante toda esta etapa de avance y de crecimiento.
he sentido y he creído que el Espíritu Santo quiere posicionarse en nuestra vida. Cuando estoy allá atrás en cabina y veo el mover, aunque usted no lo crea, a veces yo siento donde el Espíritu Santo me inquieta, me mueve, me empieza a transformar, me empieza a hacer. Y yo creo que el Espíritu Santo está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Déjese moldear, permita que Él haga, sea obediente y avance y camine y dele toda la gloria, toda la honra solo a Él. Amén.